Bien, bienvenidos de vuelta al curso de absorción. Vamos a seguir viendo los temas correspondientes a absorción de gases. Bueno, hoy hablaremos un poco de lo que es el diseño de torres de absorción. ¿De qué va esto? Bueno, hablemos primeramente del balance. Tenemos que la cantidad de gas que pasa a través de la torre en sentido ascendente por unidad de tiempo y área de sección normal de flujo en unidades de mol hora por metro cuadrado consta de G moles de inerte o componente que no se difunde y soluto o componente que se difunde. Entonces tenemos que el gas entra por la parte de abajo, va pasando a lo largo de la torre y sale por la parte de arriba, ¿sale? Entonces tenemos moles por hora por metro cuadrado, tanto del gas que estamos trabajando como del inerte. Tenemos la cantidad total de líquido denominado L que baja a lo largo de la torre por unidad de tiempo y área de sección normal en unidades de mol metro cuadrado por hora que consta de L' moles de absorbente no volátil que no se difunde y componente que se difunde. Como G y L varían de un extremo a otro de la torre, se suelen utilizar como base de cálculo los flujos de componente inerte de cada corriente. Ojo aquí, y bien importante, chéquense en esta parte, vamos a trabajar con los inertes y no con los valores de G y L de los componentes que deberíamos estar trabajando, sino que vamos a tomar en cuenta lo que son los inertes para los cálculos de aquí en adelante. Y estas, pues sí permanecen constantes a lo largo de la torre. Y sabemos que la cantidad que entra de inerte va a ser la misma que va a salir del componente. La composición de la fase gaseosa se expresa en fracción molar con la Y minúscula, presión parcial con P minúscula o en relación molar expresada con una Y mayúscula. La composición de la fase líquida se expresa en fracción molar con la letra X minúscula o en relación molar con la letra X mayúscula, que son moles de componente que se difunden por mol de componente inerte. Se deduce fácilmente que para la fase gaseosa tenemos que Y en relación molar es igual a Y, que es la fracción molar, entre 1 menos Y, que es la fracción molar. Y esto es igual a la presión parcial entre la presión total del sistema menos la presión parcial. Yo puedo usar esta ecuación o esta ecuación para poder calcular la relación molar para la parte gaseosa. Si yo quiero convertir de relación molar a fracción molar, utilizo la siguiente ecuación. Y minúscula, que significa fracción mol del gas, va a ser igual a Y, que es la relación molar del gas, entre 1 más Y. Así es como puedo calcular la fracción mol de la corriente gaseosa. Por otro lado, si quiero conocer la cantidad de inerte, la cantidad del gas inerte va a ser igual a G, que es la corriente de gas, por 1 menos la fracción molar, ¿sí? Y esto también se puede expresar como G entre 1 más la relación molar. Entonces, tener en cuenta estas ecuaciones para la parte gaseosa. No se olviden, hay que hacer un formulario. Entonces, para la fase gaseosa vamos a meter todas estas ecuaciones que ustedes están viendo aquí, ¿sale? Para la parte líquida tenemos la expresión siguiente. Si yo quiero convertir de fracción molar a relación molar, voy a ocupar esta ecuación que está aquí, donde me dice que la relación molar del líquido va a ser igual a la fracción mol entre 1 menos la fracción mol. Ahora, si yo quiero conocer la fracción mol a base de la relación molar, pues voy a usar esta ecuación que ustedes están viendo aquí. La fracción mol en el líquido va a ser igual a la relación mol en el líquido entre 1 más la relación mol en el líquido. Para conocer la corriente del inerte en la parte líquido, vamos a hacer que esto va a ser igual a L por 1 menos X, que es lo mismo L entre 1 más la relación mol en el líquido. Entonces, de la realización de un balance de materia referido al componente a separar entre una sección de la torre y la sección inferior, se define lo siguiente. Tenemos que G' que multiplica Yn más 1 menos Y es igual a L' por Xn menos X o X0, como la vamos a denominar de aquí en adelante, y esta también se va a conocer como Y1. Estas son las condiciones de entrada y salida del gas. Aquí tenemos la entrada del gas y tenemos la salida del gas. Aquí tenemos la entrada del líquido como X0 y Xn como la salida del líquido. No se pierdan en esta parte, es bien importante conocer esto, que estamos hablando que para la corriente del inerte va a ser multiplicada por las fracciones o por las relaciones a la entrada y a la salida de la torre. Para la corriente del inerte en el líquido va a estar siendo multiplicada por la diferencia de entrada y salida de la parte líquida. Entonces, volviendo acá, Yn más 1 es la entrada de la corriente gaseosa. Y1, que es esta que está aquí, va a ser igual a la salida de la corriente gaseosa. Por el otro lado, Xn
va a representar la salida del líquido y X0 va a representar la entrada del líquido. Tengan claro este concepto porque tiende a confundirse más adelante. De repente no sabemos con qué estamos trabajando, pero es importante, pues, entender estos conceptos. Si es un balance por la parte inferior y por la parte superior de la torre. Nosotros vamos a llamar a dos puntos muy comunes en absorción en la torre. El punto que está aquí, que corresponde a la salida del gas y la entrada del líquido, vamos a llamarlo el punto A. Este va a ser el punto A. Y el punto de aquí abajo que corresponde a la entrada del gas y la salida del líquido, vamos a llamarlo el punto B, que va a tener las coordenadas A, va a ser Y1, X0 o X0, Y1, y el punto B va a ser XN, YN más 1. Entonces, esas son las coordenadas para el punto A y para el punto B. Tengan en claro eso de aquí en adelante. Entonces, de esta ecuación despejamos el valor para Y1. Ahorita yo lo estoy manejando como Y, pero más adelante eso se va a llamar Y1. Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a hacer el despeje correspondiente. Esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo y me queda de esta manera. Después esta que está sumando pasa del otro lado restando y después multiplico toda por -1. O puedo hacer lo siguiente si ustedes gustan. Esta que está sumando pasa para acá, perdón, esta que está restando pasa para acá sumando. Y ahora esto que está sumando pasa del otro lado restando, como ustedes quieran. Pueden pasar ese, luego multiplicar por -1, o pasar esta de este lado y luego esto de aquí pasarlo restando. Entonces da igual como ustedes quieran hacer el despeje. Y bueno, seguimos con el despeje. Aquí lo único que hicimos fue separar, multiplicar esta por esta y esta por esta para que nos quedara de esta manera. Y te digo, sigue siendo lo mismo. Tú no te preocupes por los despejes, al final haces los arreglos como tú quieras al final. ¿Vale? Bueno, despejando y multiplicando toda la ecuación por -1 y reordenando, pues tenemos lo siguiente. Te decía yo que me iba a quedar un negativo, como te había explicado hace un rato. Esta pasó restando. Y ahora todo esto de aquí se multiplica por -1 para que esto me quede positivo. Y voy a tener finalmente que Y, o Y1, va a ser igual al coeficiente angular multiplicado por la relación molar en el líquido más YN más 1 menos, otra vez, el coeficiente angular por XN. ¿Sale? Y así es como calcularíamos Y1 en alguno de los casos. Esta expresión en el diagrama XY representa una recta que pasa por el punto XN, YN más 1, que se refiere a esta parte de aquí, al punto B, y tiene una pendiente de L' entre G'. Hasta aquí es una pendiente de esa línea. Aplicando el mismo balance entre esta sección de la torre y la sección superior, resulta una ecuación equivalente a la que acabamos de calcular. Hicimos un balance en esta parte. Si hacemos un balance en esta parte, nos va a quedar una ecuación muy similar con los puntos X0, Y1. Y ahí está. Vamos a tomar esos puntos, hacemos el mismo despeje y nos va a quedar esto. Y1 va a ser igual a L' entre G' por X más Y1 menos L entre G por X0. Así me va a quedar ahora para la parte de arriba, para esta parte que está aquí. ¿Sale? Que en el diagrama XY representa una recta que pasa por el punto X0, Y1, que ese sería el punto A y este de aquí sería el punto B. Entiéndase, en el punto A está la salida de gas y la entrada de líquido. En el punto B está la entrada de gas y la salida del líquido. Otra vez. El punto A es la salida de gas y entrada de líquido. El punto B es la entrada de gas y la salida del líquido. ¿Vale? Entonces, por consiguiente, se encuentra que los puntos X0, Y1 y XN, YN más 1 ha de pasar por una recta pendiente L' entre G', que representa la composición del gas y del líquido en los distintos puntos de la columna y se denominan recta de operación. Esto se denomina recta de operación. ¿Sale? Y gráficamente se traza uniendo los puntos representativos de las concentraciones de ambas fases en los extremos de la torre, es el punto A y el punto B. Construyendo la recta dependiente LG entre G', que pasa por el punto representativo de las concentraciones de ambas fases en uno de los extremos de la torre, pues tendríamos algo como lo podemos ver. Entonces, en general, las composiciones del gas y del líquido en los distintos puntos de la columna caen sobre una línea denominada línea de operación, ¿sale? Que es recta solamente en el diagrama XY, pero en el diagrama XY, fíjate que aquí el diagrama XY son en relaciones molares. En relaciones molares es recta o semirrecta esta línea, ¿sale?
Entonces, la línea de operación es en función de las fracciones molares o de las presiones parciales. Las líneas de operación son curvas y responden a las ecuaciones, estas que tenemos aquí. G' por Yn más 1 entre 1 menos Yn más 1 va a ser igual a G' que multiplica la presión en el punto, presión total del sistema menos la presión en el punto 1 menos la presión parcial entre la presión total del sistema menos la presión. Y esto va a ser igual a L' por Xn entre 1 menos Xn menos X entre 1 menos X. Y esta sería la ecuación de todo el balance que tenemos aquí en nuestra torre. O bien la podemos representar de esta manera, así más sencillo. G' por Y1 entre 1 menos Y1 menos Y entre 1 menos Y por L', X0 entre 1 menos X0 menos X entre 1 menos X. ¿Sale? Y su coeficiente angular en un punto es el valor L entre G para ese punto. Sobre el diagrama XY se presentan también la curva de equilibrio a una temperatura y una presión dada, y encontramos que para la absorción, la recta de operación está siempre encima de la curva de equilibrio. Para absorción, la recta de operación o la recta de operación siempre va a estar encima de la curva de equilibrio para el caso de absorción. Para el caso de desorción, siempre se va a encontrar por la parte de abajo de la curva de equilibrio. Entonces, conociendo el valor límite L' entre G', pues desde el punto de vista del costo de operación, se interesa emplear la menor cantidad posible de líquido. Sin embargo, como al ser menor la cantidad de líquido empleado, será mayor la concentración de salida y en consecuencia más difícil la absorción. Se necesita mayor tiempo de contacto entre las fases y por siguiente mayor altura de la torre, lo que se traduce en un mayor costo de instalación. Entonces no podemos trabajar con L entre G'. Siempre hay que buscar ahorrar la cantidad de agua posible. Bueno, entonces en los cálculos de absorción se conocen generalmente la cantidad de gas a tratar, las composiciones del gas a la entrada y a la salida de la torre, la composición del líquido a la entrada de la torre, quedando como incógnitas solamente la cantidad de líquido absorbente y su concentración de salida. Eso es lo que en la mayor parte de los casos de absorción se conoce. En este caso, el valor límite L' entre G' será el coeficiente angular. Ojo aquí, este de aquí es el coeficiente angular de la recta que pasa por el punto X0, Y1, que es el punto A, y por el punto de la curva de equilibrio correspondiente a la concentración del gas a la entrada, que es el punto B, Xn, Yn más 1. Entonces, la recta de operación siempre se va a trazar entre estos dos puntos, el inicial y el final. ¿Sale? El valor de ese coeficiente será L' entre G' mínima o el coeficiente angular mínimo, ¿sí? Siempre va a ser ese el primero. ¿Y este qué tiene de diferencia con el L entre G máxima? Pues bueno, este L entre G' se encuentra la recta de operación tocando la curva de equilibrio. Como podemos ver aquí, tenemos el punto A, ese es el punto A, y esto es el punto B. Entonces aquí tenemos Y1, X0, y aquí tenemos Yn más 1, Xn. Entonces, en algún momento, si tuviéramos nosotros que calcular el valor de Xn, lo que haríamos es, una vez ubicado este punto y no conocemos el valor de Xn, lo que hacemos es suponer un valor de Xn de 0 para poder graficar el valor Yn más 1 de esta forma. Una vez que yo tenga el valor Yn más 1, trazo una línea punteada o con mi reglita, trazo una horizontal hacia la derecha y donde toque la curva de equilibrio de ahí abajo, a la parte de abajo y con ojo de buen cubero, encuentro el valor de Xn. Y entonces mi recta de operación iría de este punto hasta este punto de aquí. Y este de aquí sería el coeficiente angular mínimo. ¿Sabes por qué? Porque está tocando la curva de equilibrio. ¿Sale? En el caso menos frecuente en el que se conozcan las composiciones del líquido a la entrada y a la salida de la torre X0 y Xn, la cantidad y composición del gas de entrada Gn más 1 y Yn más 1 quedan como incógnitas la cantidad de líquido y la concentración del gas a la salida, en caso de que eso se conociera. Pero ya el mismo problema nos va a ir diciendo cómo poder empezar a resolver este tipo de problemas. El valor L entre G max o el L entre G máxima, pues va a depender de la cantidad que estemos aumentando en cierto momento, pues del coeficiente angular o de la cantidad de agua que estemos agregando, o la sustancia que estemos agregando además. Y en esa proporción, pues bueno, va a cambiar el coeficiente angular. Entonces, el valor límite L' entre G' será del coeficiente angular de la recta que pasa por el punto Xn, Yn más 1 y por el punto de la curva de equilibrio correspondiente a la concentración de líquido a la entrada, X0, Y1. Ya sabes, el punto A y el punto B, eso no va a cambiar. Entonces, en ambos casos, si las rectas consideradas cortaran la curva de equilibrio,
el valor límite L' de G' sería correspondiente a la tangente a la curva de equilibrio trazada desde el punto xn, yn más 1 o del punto x0, y1. Entonces esos dos puntos siempre van a ser mis puntos de referencia, el punto A y el punto B. Bueno, hablando de la parte de desorción, que también se le conoce como stripping, pues tenemos lo siguiente. En los cálculos de desorción se conoce generalmente la cantidad de líquido a tratar, L', ¿sí? Las composiciones de líquido a la entrada y a la salida de la torre, xn y x0, ¿sale? Y pues también se puede conocer la composición del gas a la entrada, yn más 1, ¿sale? Quedando como variables del balance de materia la cantidad de gas a emplear y su composición a la salida de la torre. Esa es la única variable que quedaría por conocer. Entonces el valor límite L' entre G' será el coeficiente angular de la recta que pasa por el punto xn, yn más 1 y por el punto de la curva de equilibrio correspondiente a la concentración del líquido a la entrada x0, y1. Ya sabes, el punto A y el punto B van a estar presentes tanto para absorción como para desorción. Y bueno, aquí tenemos en el caso de la desorción, pues el valor límite. Vamos a tomar desde este punto que está aquí hasta este punto que está acá. Ahora aquí el valor límite va a ser el que está tocando la curva de equilibrio y el valor mínimo va a ser un toque tangencial a la curva de equilibrio, como lo vemos acá. Este es el L entre G mínima y es un toque tangencial a la curva. Mucho ojo con este concepto que te estoy dando, toque tangencial. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, el valor límite L' entre G' será el coeficiente angular de la recta que pasa por el punto A y por el punto de la curva de equilibrio correspondiente a las concentraciones de la concentración del gas a la entrada, el punto B. Y el valor límite de este coeficiente corresponde al L' entre G' mínimo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en ambos casos, si las rectas consideradas cortaran nuevamente la curva de equilibrio, el valor L' entre G' sería el correspondiente a la tangente a la curva de equilibrio desde el punto A hasta el punto B, o desde el punto B hasta el punto A, o tomando en cuenta cualquiera de los dos puntos para poder conocer el punto que me hace falta. Para el cálculo del coeficiente angular, la pendiente sería L' entre G' mínima, y eso va a ser igual a yn más 1 menos y1 entre xn menos x0. Y así es como nosotros vamos a calcular ese coeficiente angular, que nos va a ser muy útil para los cálculos más adelante. Bueno, por la parte de teoría es todo por esta sección. Espero que el video te haya gustado. Espero que en algún momento te pongas a hacer tu formulario y tengas bien en claro los conceptos que estamos viendo en esta presentación. Por mi parte es todo en este momento. Espero que el video te esté gustando. Si te gusta, no olvides de darle like y suscribirte al canal para seguir viendo más de este curso de absorción. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por tu atención.